Hola chicos de sexto, ¿cómo están? Bueno, aquí estamos una vez más encontrándonos en esta forma virtual. No es por Zoom, no es una clase grabada. Esta vez solamente van a escuchar mi voz y van a ir continuando la observación de este PowerPoint. Yo en la última clase ya les había comentado que íbamos a trabajar un poquito más el tema del poder, que íbamos a tratar de profundizar el aspecto teórico sobre diferentes análisis que se hacen sobre el poder. Así que bienvenidos a esta clase en donde vamos a hablar sobre tipos y ejercicios del poder. Me parece fundamental que comience a hablar sobre el poder desde la perspectiva de un pensador, filósofo, sociólogo, historiador, psicólogo, un gran pensador que ha marcado teorías fundamentales, ha realizado aportes fundamentales en el siglo XX y lo hizo nada menos sobre un tema tan complejo como es el poder. Y esta persona es Michel Foucault. Nació en Francia y murió allí mismo. Tienen las fechas aquí en este PowerPoint. También van a ver que en esta lámina hago una breve descripción de sus trabajos, o por lo menos que ha ejercido como profesor en la universidad y catedrático específicamente en historia de los sistemas de pensamiento. Foucault siempre se concentró y le interesó muchísimo en realizar un análisis sobre las sociedades, cómo las sociedades se relacionan entre sí, principalmente en el sujeto que forma parte de esta sociedad, ¿no? Y bueno, ha hecho obras muy importantes, escrito libros muy importantes, como por ejemplo Vigilar y Castigar, en donde centra todo un análisis sobre el poder en ejercicio en las prisiones. Le pareció un campo muy interesante para analizar. También ha escrito libros relacionados sobre el ejercicio del poder y la sexualidad en la humanidad, porque considera también en su trabajo que el ejercicio del poder trasciende más allá de las cuestiones netamente políticas o gubernamentales, ¿no? Entonces, todo su discurso y su análisis abarca diferentes aspectos. Pero comencemos desde lo más importante. ¿Cómo define Foucault el poder? O por lo menos, ¿qué entiende él por poder? Y lo podemos sintetizar en una simple frase. Poder es la posibilidad de modificar con tus acciones las acciones presentes o posibles del otro. Es decir, es esa posibilidad de que mi acción tenga consecuencias sobre las acciones de otra persona. Por eso, él hace hincapié en que el poder no está solamente en las manos del Estado o las instituciones que regulan la vida comunitaria, sino que este poder circula entre los diferentes individuos que forman parte de un cuerpo social. Por lo tanto, no es solamente una relación de manera vertical, no tiene solamente un sentido vertical. Alguien que está en una clase superior hacia una clase inferior, alguien que está en una posición superior económicamente y otro que está en posición económicamente inferior, y así sucesivamente. No es de arriba hacia abajo solamente, sino que el poder también circula de manera transversal, está siempre cruzándose entre todos los niveles
del hombre y su relación con el otro, con un igual, con una persona que cumple un mismo rol, que tiene la misma edad o diferentes edades. Foucault, cuando comienza a realizar estudios cada vez más profundos sobre el poder, siempre centró su atención no en el poder como una cosa y un mero objeto de análisis, sino que considera el poder en ejercicio, o sea, cómo afecta, cómo influye el ejercicio del poder sobre los individuos, porque a partir de eso es como se construye la persona socialmente. Por lo tanto, el poder no es algo como una propiedad. Lo tiene alguien, se lo quito, se lo damos, ¿sí? No es un documento que se pasa de persona en persona, sino que lo más interesante para él es cómo se ejerce y cómo hay una comunidad, un grupo social que permite que algunos lo ejerzan y otros se someten. Otros cumplen el rol de débiles para que esto se logre. Ahora bien, Foucault en su análisis sobre el ejercicio del poder también centra su atención en las relaciones de poder que se dan entre los individuos de una sociedad, entre los actores de una sociedad, y plantea que en esta relación de poder existen dos maneras. Una de ellas es a partir del contrato de tipo jurídico que fundamenta la legitimidad o la ilegitimidad del poder. Es a partir de este contrato que el ejercicio de poder sobre el otro es de tipo opresivo. Oprime y establece sus formas de poder. También habla de un segundo tipo de relación de poder, en la cual ya es un poco más estricta, más dura. Es a partir de la dominación y de la represión. Un tipo de poder que surge a partir de la resistencia de la otra parte. Si hay lucha, si hay resistencia, el poder empieza a ser más fuerte, empieza a ser más represivo para lograr la sumisión de la otra parte. Pero en todas estas láminas que les he mostrado, he hablado desde la perspectiva de Foucault y el análisis que él hace sobre el poder. Ahora les planteo un desafío. ¿Qué tal si ustedes buscan información y tratan de definir los tipos de poder que también se analizan desde otras perspectivas? Y de esta forma pueden completar esta lámina del PowerPoint, en donde les doy como pautas que existe un tipo de poder que se los considera como legítimo, el poder coercitivo, el de poder de recompensa, de experto y de referencia. Busquen, investiguen y completen qué averiguaron sobre estos tipos de poder. Y en esta otra les voy a pedir que traten de completarlo con las formas de ejercicio del poder. Una de ellas se las planteé, o por lo menos el punto de vista que nos muestra Foucault. Tal vez ustedes encuentran otros pensadores, otras teorías y pueden aportarlas. O simplemente aportar algunas ideas a partir de la propia experiencia de ustedes. En conclusión, chicos, quisiera cerrar esta clase centrando nuestra atención a uno de los postulados más importantes que nos deja Foucault. Él sostiene que el poder es lo que constituye a los sujetos, es decir, todo su análisis, todas sus teorías se centran en pensar el poder desde el ejercicio. ¿Cuáles son los efectos que el poder tiene sobre quienes son sometidos a él, quienes son súbditos de él?
porque precisamente es allí donde reside la forma en que el hombre se relaciona con los otros y construye su propia subjetividad. Es a partir del lugar en donde ustedes están y la relación que tienen con sus pares, con sus amigos, con sus hermanos, con sus padres, con sus docentes, cómo van construyéndose como personas sociales. No hablo de la personalidad, hablo de ser sujetos sociales que ejercen poder o que sufren el ejercicio del poder. ¿Qué actividades le propongo para esta clase? Bueno, una ya se las dije. En primer lugar, completar el PowerPoint sobre los tipos de poder y las diferentes formas de ejercer el poder. Y en segundo lugar, identificar y describir los tipos de poder que ustedes observan en la historia de Rebelión en la Granja. La comentan, detectan esos tipos de poder, si quieren lo ejemplifican transcribiendo partes de la obra, ustedes deciden. Y para aquellos que se animan y quieren avanzar un poquito más, yo estoy dejando también el archivo en PDF, la obra teatral La mala sangre de Griselda Gambaro, en donde seguramente vamos a trabajar el acto número 1 en relación a Rebelión en la Granja y todo este análisis sobre el poder y el ejercicio del poder. Así que los dejo, chicos, con esta propuesta. Vamos, que lo podemos lograr. Ustedes son buenos trabajando, son muy capaces y sé que me van a dar muy buenas respuestas.